Hola, bienvenidos. Soy María José Lladró, soy técnico del área de innovación de Femeval. Gracias a todas las personas que os habéis inscrito a esta jornada sobre el certificado del ahorro energético anual. Y como perfectamente sabréis, yo no soy experta en ese tema. Contamos con Mabel Sánchez, que pertenece a la empresa Leighton, que ya llevan muchísimos años trabajando este tema en otros países, sobre todo en Francia. Entonces, la experiencia que han adquirido sobre esto, pues la verdad es que es bastante importante y os va a poder explicar muchísimo mejor que yo este concepto. Mabel, bienvenida y muchas gracias. José. Bueno, lo primero agradeceros que nos deis la posibilidad nuevamente de colaborar con Femeval, siempre es un placer. Dicho lo anterior, como bien indicabas, la intención digamos, del webinar de hoy es poder dar una pincelada sobre lo que es el sistema CAES, porque es un sistema muy nuevo que lleva operando en España prácticamente 2 meses y que tiene cierta complejidad. Por lo tanto, la intención es que podamos tener una base de conocimiento, ¿vale? Que os pueda hacer un resumen y a partir de aquí, pues, posibles preguntas que hayan al respecto o incluso si tenéis dudas a posteriori, pues tendréis mi correo electrónico, ¿vale? Entonces voy a compartir una presentación para que podáis ir viendo un poco lo que os voy explicando. Y veréis que he incluido, para mencionar muy brevemente, porque tiene cierta relación, el tema del PERTE de descarbonización, ¿vale? Que es una subvención pública que viene dotada de fondos europeos. Y luego al final del webinar también haré mención muy brevemente, o sea, nos vamos a centrar en el sistema CAES, pero haré mención muy brevemente en lo que es la parte de deducciones fiscales por I más D más I, ¿vale? Porque al final a final de año siempre es un buen momento para recordar este tema. Y entonces con la presentación iréis viendo un poco lo que voy explicando, ¿vale? Entonces, dicho esto, para que entendáis un poco quién es Leighton. Leighton al final es una consultora internacional que gestiona el tema de incentivos fiscales, temas de ayudas y subvenciones y ahora en España se abre la nueva unidad centrada en los CAES, que sería la parte de financiación a la eficiencia energética, ¿vale? A nivel estatal estamos en prácticamente todas las comunidades autónomas, como podéis ver aquí, y esto tiene cierta importancia con el tema de los CAES, porque también os explicaré que los CAES se presentan y se gestionan a nivel administración de forma autonómica, ¿vale? Uy, perdonad, que ahora. Vale, aquí sería un resumen un poco de lo que hace Leighton, que sería la parte de financiación a la innovación con las deducciones, bonificaciones y el tax lease, que es un producto financiero, fiscalidad local, podemos revisar toda la parte de impuestos locales, como son el IBI y el IAE, y luego tenemos toda la parte de ayudas y subvenciones, como son ayudas que provienen del Fondo Next Generation, ayudas autonómicas o ayudas nacionales, y luego tendríamos la parte de los CAES, que lo incorporamos dentro de una ayuda a pesar de que no provenga de un fondo público, como os voy a explicar ahora. ¿Vale? ¿Qué son los CAES? A ver, aquí sí, luego tendréis, enviaré la presentación a María José porque luego si escaneáis el QR tendréis acceso a un artículo donde se explican los CAES que publicamos en nuestra página web, ¿vale? Pero básicamente, ¿qué es la eficiencia energética? ¿No? Empezamos por ahí como concepto. Es la capacidad para obtener mejores resultados en cualquier actividad empleando la menor energía posible. Al final lo que se pretende es que se consuma menos. Y esto es importante porque aquí hay que distinguir las renovables de la reducción de consumo. Los CAES no, digamos, aplican a lo que sería la instalación de placas, porque esto es una pregunta muy típica, sino que lo que pretende incentivar es que yo tengo, y me voy al ámbito industrial, ¿no? Tengo una máquina de producción que me consume X y la sustituyo después de 15 años por una máquina que me consume 3 veces menos, o la mitad, o un tercio menos. Esa reducción de consumo es la que se considera ahorro energético y que mediante el sistema CAES se va a poder monetizar, ¿vale? ¿Qué es el CAE? A partir o desde el 26 de enero de 2023, que es cuando se publicó la ley, lo que se hace es regular un sistema que ya existía prácticamente de una forma muy parecida a la que se ha registrado ahora en España, en Francia. ¿Vale? Todo viene de una directiva europea que lo que pretende es, evidentemente, pues obliga, entre comillas, a los Estados miembros a tener unas medidas de acción para conseguir los objetivos de ahorro energético que se plantean en la Unión Europea, ¿vale? Hasta ahora os voy a explicar cómo funcionaba y cuál es la alternativa que es este sistema CAES. Hasta ahora lo que había
se publicaba una orden ministerial en la que los sujetos obligados, que os voy a explicar quiénes son, sujetos obligados, tenían que hacer una aportación dineraria digamos, de dinero, ¿no? De dineraria, en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿vale? Estos sujetos obligados se mantienen, es decir, son corporaciones de energía que distribuyen energía en España y las cuales están obligadas, digamos, a acreditar cierto ahorro energético y en su defecto hacer esta aportación dineraria. Este sistema CAES lo que pretende es poder abarcar más actuaciones que generen ahorro energético. ¿Por qué? Porque el Fondo Nacional se centraba en ayudas al sector industrial y por lo tanto se veía que no podíamos conseguir el objetivo europeo mediante este sistema. ¿Vale? Entonces, el CAE básicamente es un certificado que certifica el ahorro energético, ¿vale? Y que se convierte en un activo. ¿Por qué se convierte en un activo? Porque es un certificado que, como veremos a posteriori, se puede comprar y vender, ¿vale? De ahí un poco la complejidad del sistema CAES. Entonces, muy importante tener en cuenta que no son derechos de emisión, que no es un impuesto y que no es un certificado de eficiencia energética del edificio, que muchos también me lo preguntáis, que eso no tiene nada que ver con lo que sería el CAE. Aquí tendríamos un poco los operadores, ¿vale? Básicamente, os lo explicaré también más adelante, pero para que entendáis, aquí lo que se trata es de identificar qué proyectos se han realizado o se van a realizar que hayan generado ahorro energético, ¿vale? Y entonces la propia ley ya lo que determina es que solamente habrá dos actores en el sistema que van a poder literalmente, y utilizamos esta palabra, pero es así, van a poder literalmente certificar y comprar el ahorro energético, que son los sujetos obligados y los sujetos delegados. Como os he dicho, los sujetos obligados son las corporaciones de energía y los sujetos delegados, en este caso, son empresas acreditadas por el Estado, que ahora mismo hay, creo que 7 publicadas en el Ministerio, entre las cuales se encuentra Leighton, ¿vale? Es un sistema que está regulado en cuanto a lo que es el mercado primario, es decir, es un sistema regulado en cuanto a las actuaciones que generan un ahorro energético. Veremos que el sistema lo que no regula, entre comillas, es el mercado secundario, que es donde se compran y se venden los CAEs, ¿vale? Aquí os pongo un poco qué beneficio tiene el sistema CAES y además voy a entrar a definiros cuál es cada operador, ¿vale? Porque no es lo mismo ser cliente final, es decir, yo tengo una empresa del sector industrial que realiza una actuación que genera ahorro energético, a una empresa que su propia actividad genera ahorro energético a sus clientes, ¿vale? Entonces, empezamos con sujeto obligado. Como os he explicado, son las empresas de comercialización de energía. Deben hacer una aportación económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y este importe de aportación económica se publica en una orden ministerial, ¿vale? El CAE es una alternativa a que ellos tengan que hacer esta aportación económica porque en vez de hacer la aportación económica van a poder presentar estos certificados, ¿vale? La propia ley, ahora mismo estamos en un modelo híbrido en el sentido de que en 2023 podían solamente aportar 40% de su obligación mediante CAES, pero la propia ley ya recoge que el año que viene van a poder aportar el 65% mediante CAES y en el 2025 el 85% hasta llegar al 100%, siendo esa la finalidad del sistema CAES, ¿vale? ¿Qué beneficio tienen estos sujetos obligados? Básicamente, tienen un ahorro en la reducción de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque ellos aportan un dinero que está establecido en la orden ministerial y que os voy a dar yo el dato, que es de 166 euros el megavatio hora, y el sistema CAES lo que les permite es pagar menos por este megavatio hora, ¿vale? Básicamente, también lo que les permite es mejorar la previsión financiera en este sentido y al final tienen otros beneficios internos, ¿vale? ¿Qué es el sujeto delegado? La propia ley ya contempla que como el sujeto obligado es muy probable que al final se dedica a vender energía, a comercializar energía, no pueda abarcar por sí mismo la obligación que se le está imponiendo mediante el sistema CAES, da la posibilidad de que digamos, se acrediten ciertos actores, como son los sujetos delegados, a los cuales el sujeto obligado puede delegar la posibilidad de acreditar este ahorro y conseguir estos CAES. En este caso sería Leighton. Leighton es un sujeto delegado, es de los primeros sujetos delegados en España, pero la importancia que tiene Leighton en este sentido es que, como bien ha indicado María José, nosotros llevamos más de 15 años gestionando CAES en Francia. De hecho, estamos dentro de los 3 operadores con mayor volumen de compraventa de CAES en Francia. Y esto, queráis o no, realmente es una ventaja para nosotros, pero para nuestros futuros clientes, porque el sistema es muy complejo. Y en Francia, cuando salió el sistema, se tardaron 3, 4 y 5 años en entenderlo.
¿vale? Entonces nosotros partimos de esa ventaja, en el sentido de que entendemos el sistema, sabemos cómo funciona, sabemos qué tipología de contratos o de colaboraciones se pueden hacer y tenemos contacto directo también con el ministerio aquí en España, etcétera, ¿vale? Entonces, como sujeto delegado, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos identificar una actuación que se haya realizado y que haya generado ahorro. Una vez identificada la actuación, lo que haremos es calcular el ahorro. ¿Cómo se calcula el ahorro? Tenemos dos opciones, que os lo pondré también al final. Tenemos dos opciones. O bien ver que la actuación encaja en una ficha de catálogo. ¿Qué significa eso? La propia ley ha publicado un catálogo de fichas que son actuaciones, donde se recoge una actuación concreta y una fórmula de cálculo concreta para esa actuación. Os pongo un ejemplo. Hay una actuación concreta que es el aislamiento de tuberías. Vale, pues esa actuación, esa ficha, lo que recoge es la descripción de la actuación, recoge una fórmula de cálculo y recoge también los documentos que van a acreditar que se ha realizado la actuación y que esa fórmula de cálculo está bien calculada, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros hemos realizado una actuación que genera ahorro, pero que no está dentro de esta ficha de catálogos? Pues lo que podríamos hacer es ir por lo que se llama una actuación singular, ¿vale? En este caso lo que hay que hacer es proponer una, digamos, fórmula de cálculo que provenga de estándares internacionales, ¿vale? Y que se pueda, evidentemente, verificar que ha existido ese ahorro, ¿vale? Entonces, esta parte de solicitar, digamos, o sea, calcular el ahorro, posteriormente solicitar la certificación de este ahorro y posteriormente solicitar la emisión del CAE, únicamente lo pueden hacer sujetos obligados y sujetos delegados. No lo puede hacer nadie más, ¿vale? Cuando llegamos al punto en el que ya tenemos la emisión del CAE, es cuando se puede monetizar el ahorro. ¿Qué significa monetizar? Como os he dicho al principio, literalmente significa que Leighton, como sujeto delegado en este sentido, os dará a vosotros un dinero por el ahorro que nos habéis cedido y que posteriormente hemos acreditado. ¿Por qué? Porque ese ahorro lo necesita el sujeto obligado que lo tiene que presentar y liquidar ante el ministerio. ¿Vale? Como propietario del ahorro, es lo que os decía, ¿no? Al final, ¿qué contempla la ley? ¿Quién es el propietario del ahorro? ¿Quién puede monetizar este ahorro y, por lo tanto, quién se puede beneficiar de este ahorro? Es quien realiza la inversión generadora del ahorro. Es decir, si yo, eso sobre todo puede traer más problemas si somos pues empresas patrimoniales, ¿no? De yo realizo la inversión que genera un ahorro energético, pero se está beneficiando quien tiene alquilado el edificio, por deciros algo. Bueno, realmente quien se va a beneficiar del sistema GAES es quien ha realizado la inversión, que es el propietario del edificio, ¿vale? En ese sentido, al final aquí lo que realmente el beneficio es directo, es decir, yo realizo una actuación que supone una inversión económica y yo puedo obtener un retorno mediante el sistema CAES, ¿vale? Y aquí la ventaja es que no pasa por un sistema público, es decir, no estamos solicitando una subvención, tenemos que esperar a que nos la den, tenemos que hacer posteriormente una justificación, no, esto es directamente lo que sería una financiación privada y lo llamamos financiación porque no es sin retorno, pero es porque no lo podemos llamar subvención, ¿vale? Básicamente es una financiación directa, lo que permite es optimizar este tipo de inversiones y al final lo que pretende el sistema es incentivar a que se realicen más inversiones en este sentido. Y además, la intención de toda esta inversión es que tengáis otro beneficio, que es que consumáis menos y por lo tanto tengáis un ahorro en este sentido, ¿vale? Verificador del ahorro. Esta es una figura regulada que ha establecido la ley, que en Francia no existe. Bueno, sí existe, pero no desde una perspectiva obligatoria. Y es básicamente que aquí la ley exige que todas las actuaciones que sean generadoras de ahorro tienen que pasar una certificación, ¿vale? Y son entidades acreditadas por ENAC. El propio ministerio también ha publicado cuáles son estas certificadoras y este proceso lo lleva a cabo Leighton, ¿vale? Lo lleva Leighton o el sujeto obligado, porque como os he dicho, nadie más puede solicitar a día de hoy una certificación por ahorro energético del sistema CAES, ¿vale? Entonces, es importante que sepáis que evidentemente la certificación tiene un coste, pero todo el coste relacionado con la certificación y otros gastos de gestión los asume Leighton, ¿vale? En este caso, ni vosotros como cliente final o si fuerais intermediarios asumiríais ningún coste. ¿Qué pasa si sois una empresa que, como os he dicho al principio, gestionáis o realizáis actuaciones que generan ahorro energético en vuestros clientes? Bueno, podéis utilizar el sistema CAES como una palanca de venta, una palanca de venta incluso pues como un beneficio para vosotros. ¿Por qué? Porque el ahorro que se genere por una actuación es un ahorro que se puede ceder, ¿vale? La propia ley así lo establece, es decir,
cliente final realiza una inversión y intermediario, pongamos que es una instaladora, ¿no? O una constructora, le ha hecho una obra de rehabilitación, ¿vale? El cliente final puede ceder el ahorro a la constructora, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad sobre todo de que será la constructora generalmente en esta operativa quien tenga los datos que yo, Leighton, posteriormente voy a necesitar para calcular el ahorro, ¿vale? Entonces, cliente final puede ceder el ahorro a la constructora y entonces será la constructora la que finalmente venda el ahorro a Leighton. Por lo tanto, Leighton pagará a la constructora y la constructora sí o sí va a tener que darle alguna contraprestación al cliente final. El tema es que se puede dar la contraprestación en el formato que se considere, siempre con un valor económico. Es decir, si Leighton pagara a la constructora 30.000 euros, la constructora puede derivarlo al cliente final, uno, en el formato que quiera y dos, en el importe que quiera. Es decir, no tiene que repercutir el 100% de lo que Leighton le ha pagado, se puede quedar el margen que considere por gestión o no quedarse ninguno, es una decisión de la propia constructora y puede repercutirlo en formato, por ejemplo, pues garantías gratuitas, reparaciones gratuitas, siempre con una valoración económica. De, oye, yo por la cesión del ahorro que me has hecho te doy a cambio 5 años de garantía valorado en 30.000 euros. ¿Vale? Esto es un formato que en Francia funciona muy bien, tiene mucho sentido, por lo que os digo, porque los intermediarios generalmente son los que tienen los datos y además los que pueden integrar todo este sistema dentro de su proceso de venta y además lo que permite sobre todo es poder automatizar lo máximo posible la recopilación de datos y documentación, lo que nos viene bien tanto a nosotros como al intermediario, pero sobre todo al cliente que generalmente no va a tener que hacer nada en este sentido, ¿vale? Y por lo tanto simplemente va a recibir alguna contraprestación económica o no. Entonces, eso serían un poco de qué forma podemos operar con el sistema CAES. Y aquí lo que os pongo es un poco la metodología, que ya os lo he explicado, pero básicamente es esta, ¿no? Es identificar digamos, la actuación realizada generadora de ahorro. Una vez identificada, nosotros desde Leighton lo que hacemos es ver si encaja o no en una ficha estándar o si tiene que ir por actuación singular. Sea una vía u otra, lo que hacemos es calcular el ahorro y entonces cuando tenemos el ahorro calculado le damos un valor, ¿vale? Y aquí es donde os voy a poner el ejemplo. Es decir, si yo tengo una empresa final del sector industrial que lo que ha hecho es aislar una tubería que le ha generado un ahorro porque utiliza agua caliente para su proceso productivo, ¿vale? Yo identifico el proyecto, encaja en ficha y digo, esta actuación que tú has realizado ha tenido un ahorro de 300 megavatios, ¿vale? ¿Qué hago yo? Cuando ya lo tengo calculado, veo que encaja y sé que tenemos la documentación para poder pasar la verificación, os digo, vale, pues ahora lo que voy a hacer es, os pago 70 euros por cada megavatio, ¿vale? Esto obviamente pues habrá que hacer el cálculo, ¿no? Pues serán 17, 18.000 euros. Y ese dinero es el que Leighton directamente os va a pagar a vosotros como empresa final o como intermediaria por la actuación generadora de agua, ¿vale? Que la pregunta del millón un poco lo que cuesta de entender es ¿qué pagas? No hay un precio establecido, es decir, es lo que os he comentado al principio, no hay un precio establecido de se paga tanto por megavatio. El precio es un precio que variará según el mercado. Aquí, una vez ya se han emitido los CAEs, entra en juego el mercado secundario donde se compran y se venden CAEs, en el cual solamente operarán sujetos obligados y sujetos delegados, ¿vale? Por lo tanto, es un mercado que fluctúa, que va a subir y va a bajar en base a la oferta y a la demanda. Entonces, en Francia, evidentemente, llevamos 15 años y por lo tanto podemos traquear un poco cuál es el flujo del mercado. En España ahora mismo es imposible porque, como os he dicho, lleva 2 meses operativo. Las primeras actuaciones certificadas han sido desde hace un mes aproximadamente, ¿vale? Entonces, básicamente esto sería un poco la fórmula y como os he dicho, una vez certificado, solicitamos la emisión del CAE al ministerio. Una vez tenemos la emisión del CAE, lo podemos registrar porque se ha habilitado un registro nacional para ello. ¿Vale? Esto sería un procedimiento que como tal vosotros no tendríais que tener un conocimiento estricto más que nada porque es un procedimiento que va a llevar a cabo Leighton, pero es importante que sepáis un poco cuáles son los procesos que va a pasar. Entonces, aquí llegamos a la parte de las actuaciones. Como os he dicho hasta ahora, tenemos actuaciones estándares y tenemos actuaciones singulares, ¿vale? La ley ha publicado un catálogo de actuaciones en las que actualmente hay 52 actuaciones. Es un catálogo vivo, es decir, en Francia, por ejemplo, hay 200
60 o 260, 70 actuaciones. Por lo tanto, el propio ministerio aquí en España ya ha dicho que irá publicando nuevas fichas estándares a medida que se vayan creando, ¿vale? Podemos participar y a través de Leito vosotros podéis participar en la solicitud de creaciones de fichas. Es decir, si vosotros, por ejemplo, sois una empresa intermediaria que lo que hace es instalar aparatos de frigoríficos que son más eficientes y esa instalación como tal no está recogida en ficha, a través de Leighton y a través de ANESE, que es donde la asociación en la que nosotros estamos asociados y la que propone este tipo de fichas y crea grupos de trabajo, podríamos solicitar la creación de una ficha, ¿vale? Obviamente hay que crear un grupo de trabajo en la que se hable pues, de la fórmula de cálculo, de las mediciones, etcétera, pero podríamos hacerlo. ¿Vale? Y por lo tanto, ahora hay 52, pero se va a ir ampliando el catálogo. ¿Qué tenemos? Aquí es importante que sepáis que se incluye, hasta ahora, como os he dicho, solamente era para sector industrial a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pero ahora este sistema permite que podamos incluir todo tipo de actuaciones, incluso en el sector residencial. Es decir, abarca sector industrial, sector terciario y sector residencial. ¿Qué quiere decir? Que yo como empresa del sector industrial puedo beneficiarme del sistema CAES si sustituyo una máquina por una más eficiente, si cambio el sistema de climatización, si incorporo un BMS, pero también me puedo beneficiar del sistema CAES si lo que hago es rehabilitar la fachada de mi nave o de mis oficinas, si lo que hago es cambiar las ventanas, si instalo o hago un aislamiento, etcétera, ¿vale? Y esto es o sustitución del sistema de iluminación a uno más eficiente que sería tipo LED. Esto está recogido en las estándares. Las singulares, como os he dicho, pues estamos hablando de actuaciones concretas que no estén recogidas y que además es muy difícil que podamos pedir una ficha estandarizada porque realmente estamos hablando de algo muy específico para la empresa industrial, ¿no? De yo he cambiado todo mi sistema de producción, introduciendo una nueva máquina, una nueva forma de calentar el agua, etcétera, etcétera, y todo un proceso y eso me genera un ahorro muy importante en consumo, tanto térmico como eléctrico, o da igual, o en uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese caso se tiene que plantear una singular. Sí que es cierto que las singulares tienen un coste de certificación muchísimo mayor y tienen mayor complejidad, ¿vale? Por lo tanto, las singulares realmente se reservan para, o la intención es reservarlas para proyectos que generen mucho ahorro. ¿Vale? Todo lo demás, la intención será que vaya por estándar y desde Leighton y otras asociaciones lo que se va a pretender es que se creen el máximo de fichas estándares posibles. Y aquí lo que he hecho es poneros un ejemplo de ficha, porque yo hablo mucho de ficha y siempre me dicen, uy, pero ¿cómo es una ficha? Básicamente la ficha es esto, que es el propio BOE publicó el catálogo y entonces, por ejemplo, dentro del catálogo están todas las fichas. Aquí tenemos la ficha numerada con IN 010, como os he comentado, ¿no? Mejora del aislamiento de tuberías. ¿Qué hace esta ficha? Recoger el ámbito de aplicación que viene a recoger o a describir el proyecto, los requisitos y luego el cálculo del ahorro. Como os he dicho, una de las cosas más importantes del sistema CAES es estandarizar tanto la parte del cálculo del ahorro como la parte de la documentación, que como veréis en la tercera página especifica la documentación necesaria para poder justificar este ahorro. De esta manera también vamos a poder automatizar lo máximo posible todos los proyectos que encajen en estas fichas. ¿Vale? Entonces, esto sería hasta aquí el sistema CAES. Es complejo, seguro que hay muchas dudas. No os preocupéis. Un dato también muy importante es el siguiente. En Francia se exige firmar un convenio CAE previamente al inicio de una actuación para que cumpla ese carácter incentivador. Ahora mismo en España, se prevé que pueda ser así en España, pero ahora mismo en España podemos recuperar proyectos ya realizados siempre y cuando se hayan iniciado con posterioridad al 26 de enero de 2023. ¿Vale? Es decir, si vosotros habéis iniciado un proyecto con posterioridad al 26 de enero que ya se ha acabado o está a punto de acabar, podemos tenerlo en cuenta para el sistema CAES. ¿Vale? Y evidentemente los que sean a futuro, sin duda, pero sí tenemos este carácter retroactivo hasta el 26 de enero. ¿Vale? Es importante que lo sepáis porque con muchas empresas lo que estamos haciendo justamente para que vosotros entendáis cómo funciona el sistema es recopilar estos proyectos ya realizados y de esta manera podemos ya empezar a tramitarlos. ¿Por qué? Porque esto también es importante que lo sepáis. El sistema CAES se empieza a tramitar y a gestionar cuando la obra, la instalación o la actuación se ha finalizado. ¿Por qué? Porque tenemos que poder acreditar que se ha llevado a cabo para evitar posibles estafas.
¿vale? Entonces, el CAE se gestiona cuando ya se ha acabado. Y también importante, el CAE es totalmente compatible con otras ayudas y subvenciones, salvo las que provengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿vale? Que provengan del Fondo Nacional no es que las gestione el Fondo Nacional, sino que los fondos sean del Fondo Nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una subvención que es la del PRE o el PRE 5000, que está gestionada por IDAE, pero que los fondos son europeos, por lo tanto es compatible, ¿vale? Y entonces aquí es donde enlazo con la siguiente diapositiva, que es totalmente compatible, por ejemplo, con el PERTE. Es decir, el PERTE es una ayuda una subvención que se ha publicado, bueno, no se ha publicado todavía, estamos pendientes de que se publiquen las bases, pero seguramente podamos presentarlo en enero, que lo que pretende es promover la descarbonización del sector de la industria manufacturera. Es para unos CNAEs concretos, pero realmente lo que quiere es reducir la dependencia energética exterior y apoyar la cadena de valor, ¿vale? Los beneficiarios, pues al final son empresas del sector manufacturero, pueden ser proyectos o bien individuales o bien en consorcio, es decir, en agrupaciones de empresa, ¿vale? Y la duración del proyecto puede ser de hasta 24 meses. Hay digamos, una inversión mínima, como indico aquí, que es de 1 millón de euros, por eso de ahí que se pueda presentar con consorcio, pero podemos llegar a una intensidad de la ayuda de hasta el 40%, una subvención a fondo perdido. Y, como os decía, seguramente será una actuación que sea compatible con CAES, por lo tanto, podemos encontrarnos que PERTE nos da un 40%, CAES nos da, por decir algo, un 30% más y por lo tanto acabamos teniendo un 70% financiado del proyecto, con lo que asumiremos realmente de manera interna únicamente un 30%, ¿vale? Ya os digo, esto es un resumen muy rápido del PERTE, más que nada para que lo tengáis en mente. Si alguna de las empresas que estáis conectadas quisierais realizar o tuvierais en mente realizar un proyecto en este sentido, es un buen momento para plantearlo y por nuestra parte podemos hacer una reunión sin ningún tipo de problema para valorar si el proyecto encaja o no o qué requisitos tiene que cumplir, ¿vale? Esto es la parte de las deducciones fiscales. Como os he dicho, es un muy buen momento para retomar este tema muy brevemente. Aquí lo que se pretende es que sepáis que si realizáis algún tipo de proyecto que tenga relación con el desarrollo, la adaptación o la mejora de un producto, de un proceso productivo o de un sistema informático, se puede considerar innovación tecnológica. La parte de I+D seguro que si hacéis sabéis que es I+D. Lo que se queda siempre descolgado es la parte de innovación tecnológica. Esta parte de innovación tecnológica puede ser en producto, puede ser en proceso y puede ser en software, en sistema informático. Y ello da lugar a que los costes deducibles o los costes relacionados de personal interno, colaboraciones externas, amortizaciones, depende del caso, pues sean costes que se pueden deducir. ¿Qué nos podemos deducir? Un 12% en caso de innovación, hasta un 59% en caso de I+D, ¿vale? Esta deducción nos la podremos aplicar en nuestra cuota de impuesto de sociedades, pudiendo, digamos, reducirla hasta el 50%, de, oye, yo iba a pagar 100.000 euros de impuesto de sociedades, tengo una deducción de 50, por lo tanto voy a pagar únicamente 50. Tenemos una deducción directa en este sentido. En el caso de que no paguemos impuesto de sociedades, tenemos la opción del cashback o monetización, ¿vale? Esto sería la parte del tax list, que sería para empresas que o bien tienen muchos proyectos de I+D y necesitan financiación, o bien empresas, que puede ser vuestro caso, que tengáis mucha cuota de impuesto de sociedades y no tengáis nada de deduciros. En este caso lo que se hace es una agrupación de interés económico en el que la empresa, nosotros desde Leighton proporcionamos una empresa que hace proyectos de I+D, vosotros lo que hacéis es invertir en este proyecto y lo que tenéis es un retorno de la inversión de un 25-30%, es decir, digamos, sí, si habéis invertido 100, pues tendréis 130.000 euros, pero los tendréis en formato de deducción fiscal o en formato BINS, que son bases imponibles negativas, ¿vale? Bonificaciones a la seguridad social es para el personal que realiza estas tareas que os acabo de describir y que lo que os puede permitir es que paguéis un 40% menos de las cuotas de seguridad social respecto del personal que realiza prácticamente en exclusiva estas tareas. Dicho esto, eso sería el resumen un poco de todo. He ido bastante rápido porque seguramente, teniendo en cuenta las fechas y las horas, tenéis muchas cosas que hacer, pero básicamente, como he dicho al principio, era una primera toma de contacto. Tenéis, o si no, María José os podrá facilitar mi correo electrónico y podéis poneros en contacto conmigo. Igualmente yo después del webinar normalmente me pongo en contacto con vosotros para ver si queréis realizar o no una reunión. Obviamente la reunión no tiene ningún tipo de compromiso, y profundizamos ya más caso por caso, ¿vale? Independientemente de ello, si tenéis alguna duda o pregunta, pues obviamente las podemos resolver.
Muchas gracias, Mabel. La verdad es que es un concepto bastante complejo, tiene Sí, muchos intríngulis y la verdad es que definitivamente. creo que a todos nos va a costar un poco de tiempo el poder aterrizarlo y entenderlo, Sí, pero pienso que va a ser muy interesante para las empresas para poder gestionar esos ahorros, es decir, no solo temas subvenciones por tema de eficiencia energética, sino pues lo que están haciendo y tener ese claro. certificado anual va a ser muy interesante. Una pregunta que me surge es, si vosotros cuando estáis con la empresa detectáis que pueden solicitar alguna ayuda de deducciones de I más D que son un poco más complejas, porque sabéis que desde la federación sí que podemos ayudar, pero a lo mejor esas son ya un nivel bastante más, pues eso, Mm. más técnico, ¿vosotros también podéis ayudar a lo que es las empresas? Efectivamente, sí, sí, sí. Claro, nosotros al final tenemos toda la parte, tenemos la capacidad técnica y administrativa para gestionar estas deducciones, estas ayudas y estos CAEs, ¿vale? Por lo tanto, Ujú. nosotros si hacemos una reunión con alguna de estas empresas, podemos detectar que puedan tener potencial en todos estos ámbitos. Cada una de ellas seguirá caminos diferentes, Mm. evidentemente, pero sí, y podemos, digamos que también es un valor diferenciador de otros sujetos delegados, ¿vale? ¿Por qué? Porque ninguno, hasta el momento, ¿no? Ninguno de los sujetos delegados que hay actualmente se dedica a la gestión de ayudas y subvenciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos detectar una empresa que quiera realizar un proyecto y nosotros le podemos asesorar en la presentación de una ayuda, como puede ser, por ejemplo, un PERTE o una deducción fiscal posterior, y a la vez podemos pagarle y gestionarle los CAEs, ¿vale? Que al Ujú. final los CAEs viene a ser la monetización de un ahorro Claro. energético. Claro, es que en este caso el tema del PERTE, por ejemplo, el de descarbonización, que estamos todos esperándolo, pero claro, son complejos y la verdad es que Sí, las empresas a veces no se animan por eso, por esa complejidad. Entonces, que sin alguien te duda. vaya en paralelo, la verdad es que es Claro. interesante. Sí, sí, nosotros lo gestionamos todo a nivel técnico y administrativo. Ujú, Necesitamos, obviamente, que nos pasen la documentación y hacer ciertas reuniones para entender el proyecto, pero efectivamente nosotros lo presentamos todo y además las ujú, ayudas y subvenciones es importante que sepan también que nosotros no cobramos digamos, un fijo, sino que nosotros lo que cobramos es un porcentaje de lo que realmente le concedan a la empresa en el caso de que se lo concedan. Si el PERTE ujú, fuera negativo, nosotros no cobraríamos nada. ujú. Y otra pregunta, has hablado de que, bueno, que lleva 2, 3 meses desde las primeras Sí. certificaciones. Más o menos, ¿cuánto se tarda en que vosotros elaboréis ese certificado energético? Porque claro, también dependerá del tipo de actuación que se haya Sí, desarrollado, imagino. Dependerá de si es estándar o singular, eso principalmente. Y Ujú, dos, también dependerá de la certificadora, porque hay que pasar la certificadora, y del ministerio, que es quien tiene que emitir el CAE. Pero ujú, ahora mismo estamos hablando, y nosotros somos muy conservadores, ¿eh? Seguro que hay delegados que os dicen 2 meses. Bueno, yo lo que os digo es más o menos es que desde que se finaliza el proyecto, o al menos desde que Leighton recibe la documentación, en principio estamos pagando entre 4 y 5 meses. ujú, ¿Vale? Y es lo que os digo, no estamos hablando de una subvención que va a haber una justificación y ahora No, estamos hablando de que en el momento en el que se ha pasado la certificación y se emite el CAI y se registra, nosotros pagamos. ujú. Vale. No es que como indicabas, para que las empresas sepan también Sí, más o menos los plazos, porque es verdad, cuando es tema de subvenciones, pues se alargan entre presentación, justificaciones, subsanaciones, y claro, la sí, verdad es un retorno económico que puede ser sí, interesante. efectivamente. Y es lo que os digo también, Mm, es un sistema que ahora es muy nuevo, pero para que os hagáis una idea, en Francia nosotros... Y el sistema CAES hay actuaciones que lo prefinancian. Es decir, habrá que ver cómo evoluciona en España y ya te digo, estamos en un punto muy diferente, ¿no? Pero en Francia tenemos situaciones en las que una empresa va a realizar una actuación y nosotros podemos pagar parte de los CAEs ujú, previamente al inicio de esa actuación para poder financiar parte de esa actuación y luego cuando ya se ha finalizado pagamos otra parte, ¿vale? ujú, Y no se hace en todos los casos, se hacen casos concretos, pero bueno, se hace y por lo tanto un poco la intención es que el mercado en España llegue a un punto en el que también se pueda hacer de esta manera. Lo importante es estar dentro del sistema CAES, más que nada porque es un sistema que ha venido para quedarse. Para que os hagáis una idea, en Francia a día de hoy mueve alrededor de 6.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de un volumen muy importante y las empresas tienen que conocer estos beneficios, tienen que estar dentro del sistema y cuanto menos ir probando. Como todo en la vida, va a sufrir evoluciones, van a haber nuevas modificaciones de ley, van a cambiar muchas cosas mm. que ahora se hacen y seguro que luego no se podrán hacer, pero bueno, lo importante es saber de qué se trata. Pues nada, muchísimas gracias, Mabel. No hay ninguna otra pregunta, pero bueno, yo ahora os remitiré, pues eso, lo que es el correo de Mabel, por si tenéis alguna duda más concreta de alguna actuación que estáis desarrollando.
La grabación, como os he comentado en el chat, va a estar grabada en la web de Dinamiza dentro de FMVAL y también la presentación. Pero bueno, cualquier duda que os surja, a lo mejor ahora no tenéis ninguna acción, pero bueno, durante 2024 podéis contactar tanto con Innovación como con Mabel Mm. para hacer las consultas y os iremos informando de todas las novedades que pueda surgir respecto al CAE y bueno, y diferentes PERTES que esperemos que pronto vayan Saliendo. siendo aprobados. De todas formas, Consellería sí que nos ha comentado más o menos las líneas que van a sacar para el año que viene, entonces esperamos que en breve van a ser bastante conservadores y supongo que en breve ya estarán publicados en el Diario Oficial de la Generalitat, así que informaremos a las empresas de todas estas nuevas acciones que van a presentarse. Pues nada, hemos sido bastante cumplidores en el tiempo, Sí, creo que lo hemos explicado todo, aunque hay que digerirlo bien, digerir la son información. demasiados puntos. Gracias a todas las personas que os habéis conectado y nada, gracias Mabel y estamos en contacto. A Muchísimas gracias vosotros. a todos. Que Vale, tengáis hasta buen luego, día. Hasta adiós. luego, adiós.